que es doctora en sociología, para que nos dé su mirada de la educación en la actualidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por contactarme. Bueno, ¿cómo está viendo hoy la educación, que viene bastante compleja? Ya venía antes de la pandemia bastante golpeada y me parece que se profundizó muchísimo más el tema y los problemas. Sí, bueno, hay múltiples diagnósticos que hablan de la preocupante situación de la educación en la Argentina, como decías ya antes de la pandemia, pero bueno, el cierre prolongado de las escuelas generó la pérdida de una gran cantidad de estudiantes, todavía incierta, todavía no tenemos buenos datos al respecto. Sí. Y lo mismo respecto de los aprendizajes, ¿no? Se sabe que bueno, al haber estado cerradas las escuelas, con poca posibilidad de enseñanza y aprendizaje remoto, y digamos, falta de conectividad en la mayor parte de los contextos, hubo mucha dificultad para garantizar lo que se llamaba la continuidad pedagógica, y que eso tiene que haber, digamos, impactado negativamente sobre una situación que ya era muy preocupante antes. Con lo cual, bueno, en lo personal, creo que este anuncio de sumar una hora diaria en las, digamos, de escolarización en el nivel primario, creo que puede ser, entre otras, una buena definición. ¿Y qué más sumarías, además de una hora más de educación por día? Por empezar, que esa hora más, que va a implicar una inversión muy importante para el Ministerio Nacional y también para los ministerios provinciales, tanto, digamos, principalmente en cargos docentes, ¿no? O sea, en horas, digamos, en el tiempo de los docentes, el tiempo extra de los docentes, tiene que valer la pena, digamos, porque también puede suceder que esa enorme inversión no impacte en el aprendizaje. Y hoy estamos necesitando recuperar esos aprendizajes perdidos y más allá de esa recuperación, como decíamos, mejorar el bajo nivel que ya traíamos antes. Entonces, para eso, en su momento yo estuve a cargo de una investigación en 5 provincias que ya tenían modelos previos de extensión de la jornada escolar, previos a que surgiera la política nacional de extensión de la jornada escolar a raíz del objetivo que plantea la Ley de Educación Nacional en 2006, que es de universalizar, es decir, que todas las escuelas primarias ofrezcan jornada extendida, ¿no? Y en ese estudio lo que veía es que en las provincias donde se estaba implementando bien y donde las escuelas le sacaban el mayor jugo posible a ese tiempo extra, era porque había un direccionamiento muy claro por parte del ministerio en cuanto al currículum, es decir, qué debía hacerse en ese tiempo extra, con orientaciones para la enseñanza, inclusive para los docentes, y después mucho acompañamiento cercano a las escuelas para llevarlo adelante. Por eso creo que el anuncio que se hace ahora, ya ha comenzado el ciclo escolar, digamos, con todo el sistema educativo en marcha, para implementarlo a partir de mayo, es decir, con un mes de margen, para movilizar todo el sistema educativo en el nivel primario en torno de esto, creo que es una mala base, digamos. Creo que esto se debería haber pensado antes y planificado cada detalle, digamos, de cómo llevar adelante esto para que redunde en las mejoras que todos esperamos. Y otra situación también que se destacó en las últimas conversaciones que tuvimos tenía que ver con la cantidad de chicos que directamente abandonaron los estudios después de la pandemia. Esto de tal vez no tener posibilidad de conectarse o otras necesidades de urgencia dentro del hogar, tuvieron que dejar el colegio y que en ningún momento se pensó en volver. Hoy ya directamente no se los cuenta dentro de esos grados. ¿Ahí cómo se podría trabajar? Es muy difícil, yo sé, ir a buscarlos uno por uno, pero ¿algún plan que los convoque nuevamente al colegio?
Bueno, en realidad con disparidades, pero los ministerios están haciendo en muchos casos ese trabajo, inclusive de irlos a buscar a las casas. El tema son las posibilidades objetivas, porque en simultáneo tenemos en la Argentina una situación macroeconómica sumamente difícil, con un aumento constante de la inflación, y eso implica cada mes el aumento de los hogares bajo la línea de pobreza, ¿no? Y eso implica, afecta profundamente a la niñez y a la juventud. Entonces muchas veces impide que los jóvenes vuelvan Claro. sobre todo en la secundaria se produjo el abandono, impide que vuelvan por diversos motivos, como decías vos recién, o sea, desde tener que cuidar a los hermanos hasta tener que trabajar o en fin, toda una diversidad de situaciones críticas que impiden la reescolarización. Lo que se está conversando, lo que se está discutiendo mucho entre los ministros, y una vía por la que van a ir seguramente varias provincias, sea la de fortalecer la formación profesional. Es decir, poder atraer, poder convocar a esos jóvenes que se han ido del sistema educativo con propuestas de formación con salida laboral cierta y pronta, digamos. Es decir, poder formar en oficios, poder formar en distintas especializaciones que son necesarias para la economía. Hoy, en cada contexto local, es factible identificar necesidades del mercado laboral, y sería posible diseñar estrategias de formación breves que les permitan a estos jóvenes insertarse en el mercado laboral rápidamente. Va a ser muy difícil en la mayor parte de los casos poder convocar a estos jóvenes a la educación secundaria tradicional, que tiene ya hace mucho tiempo dificultades para lograr lo que se llama en la jerga educativa la terminalidad, es decir, que los estudiantes que cursan logren terminar. Hoy la mitad de los estudiantes que inicia la secundaria la termina. Entonces, ya antes traíamos fuertes dificultades para, digamos, en el modelo más académico, digamos, del bachillerato con sus orientaciones, poder atraer a una gran cantidad de jóvenes y retenerlos hasta el final de la escolaridad obligatoria, ¿no? Porque pero usted, perdón, ¿y ustedes de qué año ya está hablando? ¿Más o menos segundo o tercer año? Porque me imagino que también debe haber habido una deserción en edades más tempranas. A esos chicos, ¿cómo se los hace para atraer? Porque ahí no hay una posibilidad de ofrecimiento laboral porque todavía son muy chicos. En términos generales, la deserción se produce en los años superiores de la educación secundaria. La verdad es que desconozco con precisión los números de cada provincia, pero es muy raro que en el nivel primario hace ya mucho tiempo que en la Argentina está universalizado, y que todos en general, digamos, la enorme mayoría de los chicos concluye la educación primaria y han vuelto a la primaria. El gran problema es la secundaria, y sobre todo la secundaria superior. Después de tercer año. Claro, porque exacto, si uno cuenta primero o segundo año, todavía también son chicos, porque tienen 13, 14 años. Yo sé porque tengo chicos de esa edad, y la finalización de la escolaridad todavía la ven lejos, no proyectan tanto. Seguro, claro. seguro. Pero la deserción mayor se produjo en los últimos años de la educación secundaria. Claro. Claro. De los últimos años, ¿de cuántos años estamos hablando? 15, 16. 16, 17 años. 15, 16, 17 años. Claro. Claro. ¿Y le fue más, digamos, más deserción de hombres o de mujeres? La verdad es que lamentablemente nuestras estadísticas son muy vagas. El año pasado hubo un evento donde participaba el ministro de Educación de la Nación de Chile. Y tenían un sistema nominal quiere decir un sistema de seguimiento estudiante por estudiante, que les permitía tener un conocimiento muy pormenorizado de la situación de cada estudiante, y eso les estaba permitiendo ya el año pasado reinsertar a la enorme mayoría de los chicos. No es nuestra situación. Claro. En la Argentina hace tiempo que se habla de la importancia de lograr un sistema nominal, es decir, y digitalizado de información,
que permita tener un conocimiento pormenorizado de cada estudiante, de cada docente, de cada escuela. Es algo que todavía no tenemos en la Argentina, y eso, digamos, las dificultades que acarrea no contar con esa información en tiempo oportuno quedó en evidencia ahora con el cierre de escuelas, la pérdida de estudiantes y la pandemia, ¿no? Porque a propósito de lo que te preguntaba Andrea en relación a hombres o mujeres, podría también haber deserción por embarazo en las mujeres en los últimos años, porque también en una época de la Argentina se veía eso, que muchas chicas no terminaban el secundario porque empezaban a ser madres de mucho tiempo antes. Sí, en este caso digamos, la mayor proporción de deserción no se dio por ese motivo, sino más bien por los motivos que comentaba antes, ¿no? Ya sea en general por necesidad de trabajo, por desenganche, sencillamente, porque los chicos perdieron el contacto con la escuela y están atravesados en ciertos contextos. Lo vemos todos los días, ¿no? Los contextos más vulnerables, digamos, cuáles son las situaciones de vida allí. Entonces se pierde el vínculo con la escuela y digamos, no hace siquiera falta que haya un embarazo para que abandonen. Digo, claro. El abandono responde a una multiplicidad de situaciones sociales muy complejas que alejan a los jóvenes de la escuela. Seguro, y es lamentable. Ojalá se pueda avanzar, se puedan tomar medidas que mejoren esta situación, aunque sabemos que es muy, muy compleja. Así que muchísimas gracias, doctora. No, por nada, al contrario. Gracias. Gracias, muy amable por atendernos. Bueno, faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos despidiendo con una última información, ¿no? Sí.